o a qué te refieres cuando hablamos de astrología, de una práctica espiritual de este tipo, de autoconocimiento? ¿Por qué es importante incluir, agregar este elemento ritualístico? ¿A qué se refiere? ¿Y cómo puede verse, digamos, un ritual en este contexto? Bueno, la astrología es una herramienta de diagnóstico y una vez establecido un diagnóstico, uno puede también aplicar diferentes tipos de remedios de la tradición. Es una manera de experimentar directamente aquello a lo que refiere el simbolismo astrológico. O para decirlo de otra manera, la astrología no se limita al ejercicio de interpretación de cartas astrales, sino que tiene también una dimensión ritual en donde se pone en práctica las diferentes correspondencias simbólicas entre los planetas y los diferentes órdenes del cosmos. Me refiero a las hierbas, las piedras, los saumerios y todo de acuerdo con un orden. El rito puede ser entendido como metafísica práctica, como cosmología y metafísica aplicadas. Te hablaba hace rato del rito como un performance filosófico, como un performance psicológico, se entendía así también desde la antigüedad. Ok, y en ese sentido, si nos vamos a hablar un poquito más acerca de... Te hablé antes de empezar de la salud mental, ¿no? En este paradigma de la salud mental, incluso moderna ahorita con tantas cosas que hay, ¿por qué es importante incluir este elemento ritual que me gusta mucho cómo lo pones, un performance filosófico? Quizá profundizar un poquito más en ¿por qué llamarlo así? ¿Por qué llamarlo un performance filosófico? ¿Y cómo pueden los rituales ser importantes con relación a este tema, ¿no? Al tema de la salud, del equilibrio, del bienestar del ser humano en el siglo XXI. Una pregunta con varios caminos, pero cuéntanos ahí un poquito la relación. Los seres humanos somos seres rituales de manera innata, así como al día de hoy sigue vigente el pensamiento mágico en nuestro día a día, a pesar de que no nos demos cuenta o no lo llamemos de este modo. Me refiero a cuando insultamos a la computadora, cuando queremos besar nuestro celular, cuando a nuestro carro le hablamos de alguna manera u otra. O sea, si yo me levanto ahorita y me pego con la mesa y me volteo y le devuelvo una patada, no es que literalmente piense que me estoy desquitando y que le va a doler a la mesa, ¿no? Sino que estoy realizando a cabo un acto que tiene un fin simbólico, un fin propio, como ocurre con los sueños. No es algo que obedece a un planteamiento, una justificación racional, formal, sino que de manera natural lo hago. La manera en que me relaciono con los objetos tiene una dimensión simbólica, no solamente técnica y práctica en muchos casos, ¿no? El coche, como decíamos. Entonces, si es algo necesario para nosotros, es algo que pueda hacer no solo de un modo espontáneo o intuitivo, sino con conocimiento. De hecho, en cierto sentido, es poner en práctica, decíamos, diversos conocimientos, tanto metafísicos como cosmológicos. Por ejemplo, a la hora de saber determinar cuál es el momento propicio para realizar astronómicamente hablando, un determinado ritual, así como cuáles son las diferentes correspondencias también que pongo en práctica para este. Ok. Ahora, en el tema, volviéndonos a la cuestión psicológica, entendiendo aquí esto que dice, ¿no? Del ritual y cómo somos seres ritualísticos por naturaleza, en donde este elemento simbólico, abstracto, es parte esencial. Si lo llevamos esto al tema psicológico, justo hablando de salud mental y uniendo a la astrología, ¿no? Hay he conocido psicólogos que de entrada piden, ¿no? Fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, y antes de una consulta psicológica ya viene incorporada la lectura de la carta natal de la persona en cuestión. Si tú fueras a dar una sugerencia, ¿no? Recomendación a un psicólogo, a psicólogos que vean esto, a terapeutas que no necesariamente estén empapados de la astrología, ¿qué presenta la astrología a nivel terapéutico para un psicólogo? Potencialmente, ¿cuál podría ser la utilidad de incorporar la astrología en un proceso terapéutico psicológico? ¿Cómo lo ves por ahí? ¿Se ve útil, no tanto? Cuéntame. Bueno, sí, es un mapa de la psique, de modo que puede ser muy valioso en términos de una aplicación terapéutica. Y tanto que en la astrología moderna se desarrolla
vertiente o escuela, inicialmente llamada astrología humanística, hoy se habla de astrología psicológica, en donde pues se recurre comúnmente al modelo establecido por Carl Jung y todo lo que vino después, de psicología profunda, hoy se habla de psicología transpersonal, para en ese contexto aplicar la astrología, porque si estamos hablando de un mapa de la psique en términos de patrones, decíamos, patrones que son tendencias, que son inclinaciones, que son posibilidades, no necesariamente una determinación fatal, ¿no? En el sentido de inamovible. Entonces, pues en ese sentido puede ser muy útil. Claro. O para ilustrarlo de otra manera, no sabes cuántas veces me ha tocado que viene alguien a consulta y que me dice, oye, pero pues tú me estás diciendo en 1 hora y media lo que le tomó a mi psicoanalista no sé cuántos años a lo mejor ver. Es decir, puede ser una herramienta de análisis, de exploración muy poderosa. Lo que no quiere decir que entonces haya que desechar la terapia, al contrario. Claro. Yo creo que pueden ser herramientas complementarias, o sea, puede ser una relación muy productiva. Claro, y esto sí hace mucho sentido con esto que hablas de la... O sea, no es para crear más sesgo, ¿no? No es para que el terapeuta agarre el mapa y diga, no, mira, este es así y voy a darle por acá, sino partir del entendimiento de que la persona en cuestión es libre. Y esto no es fatalista, como dices, no es un destino, sino solamente un mapa, que el mapa no es el territorio y nos permite entender o tener una idea básica de quién tenemos enfrente, ¿no? Ya ahí el uso que le demos es pues depende de las habilidades y capacidades del terapeuta. Pero bueno, ya para salir ahora sí que digo, he dicho que vamos saliendo de este tema ya desde hace como 1 hora, pero bueno, algo que le gusta mucho aquí a esta audiencia querida, que le mandamos un abrazo, es el tema del trabajo con plantas de poder y estos vehículos que nos conducen de manera express y además están de súper moda a la experiencia mística, ¿no? En ese sentido, también me interesa mucho quitar un poquito el velo y entender cómo se vincula el trabajo con una planta, la experiencia mística en sí, y cómo nos puede ayudar a digerir la experiencia, sea por vía de plantas o sea por vía de una meditación trascendental, es decir, cómo la astrología puede ayudarnos a entender mejor lo que sucede durante una experiencia mística. Hay una utilidad específica que tú ves, más allá de esto que ya hablamos de la terapia, de ser el mapa de la psique. Si voy a ir a la experiencia mística, pues está bien tener el mapa de la psique también para uno. Desde ese sentido, ¿cómo se llevan esos dos mundos? El mundo de las plantas, el mundo de la astrología. Hay cosas que se ven ahí adentro que tiene que ver con la cuestión cósmica, ¿no? Tíranos por ahí una reflexión de lo primero que te estén haciendo en cuanto a la relación de estos dos mundos. Bueno, en la astrología uno encuentra una correspondencia entre las diferentes hierbas, de todas las sustancias naturales y los diferentes símbolos, los planetas, los signos del zodiaco. De modo que uno puede aplicar estas correspondencias, entre otras cosas, para determinar lo que puedan ser los momentos más propicios para cualquier tipo de práctica ritual, ¿no? Para emplear este tipo de plantas en particular, las cuales, pues lo que pasa es que son empleadas en todas las culturas antiguas dentro de un contexto terapéutico y dentro de un contexto sagrado y también en un contexto lúdico. La cultura occidental es más bien como una aberración al respecto, ¿no? de tener esta relación tan conflictiva, tan ambivalente, tan ambigua. Por ejemplo, como cuando se divide entre drogas y el alcohol queda afuera, ¿no? Siendo un intoxicante tan ampliamente empleado. Entonces, para las culturas antiguas, estas sustancias, pues su fin es justamente el ser un medio, una herramienta, un instrumento en esa práctica de búsqueda del conocimiento, del contacto, de la unión con lo divino. Que no el atajo fácil, que ese es parte del problema de esta utilización luego masiva. O sea, dentro de un contexto que implica una preparación, una madurez, una actitud particular, son empleadas. La alquimia, por ejemplo,
que es una tradición en donde hay un amplísimo conocimiento de los procesos químicos, biológicos y la adaptación de estos, pues hay un conocimiento de todas estas sustancias. En las tradiciones religiosas antiguas, más bien la norma es el empleo de diferentes tipos de intoxicantes. Para eso nos los dieron los dioses. Ese no es el problema es el de un adecuado uso responsable, con la preparación y la madurez, decía yo hace un momento, o sea, la estabilidad emocional y con una finalidad pues de carácter terapéutico, de carácter visionario, en fin, que va acompañado de un entrenamiento, de una preparación. No sustituye el entrenamiento, ni la disciplina, ni el esfuerzo de una práctica, por ejemplo, meditativa. Pero si hay el entrenamiento, la disciplina y el esfuerzo, y eso además se le añade un componente de este tipo, bueno, eso puede ser una combinación muy profunda, muy poderosa en términos de experiencia de sentido. Ok, me gusta tu respuesta en este sentido. Como digo, por ahí está en un librito, no me acuerdo quién lo escribe, pero Los misterios eleusinos, ¿no? En donde se habla justamente de este proceso iniciático que en estos tiempos se usaba como para introducir a la gente a este mundo, que al final es el mundo del autoconocimiento y de conocernos más, de ver manifestado lo que traemos dentro, de entender un poco más. Es una idea de autoconocimiento que va más allá de lo psicológico, que pasa por lo psicológico y que tiene una finalidad espiritual, pero ciertamente en los llamados misterios de Eleusis es reconocido que se empleaban diferentes sustancias psicotrópicas, lo cual quiere decir que Platón, que Aristóteles y que las principalísimas lumbreras de la filosofía antigua pues emplearon este tipo de sustancias. Claro. Oye, y ya que estamos machando, digamos, conceptos, ya machamos ahorita el tema de las plantas, de la experiencia mística con la psicología. En ese sentido, si damos continuidad a la psicología, ¿cuál es la utilidad de la mitología? ¿Cuál es la utilidad de la mitología en el entendimiento de la psique? ¿Y por qué, digamos, que esta psicología moderna podría aprovechar o cómo podría aprovechar a la mitología para emplear una terapia? Porque digo, yo traía acá la pregunta un poco más amplia, ¿no? El pensamiento, digamos, esotérico. ¿Cómo podría incorporar la psicología el pensamiento esotérico? ¿Cuál sería la importancia de que esto sucediera? Pero si nos vamos a algo ya muy específico como la mitología, otra vez, pregunta súper abierta, ¿cuál es la reflexión que te hace generar estos dos términos, psicología y mitología? La mitología nos habla de las grandes historias detrás de nuestras historias particulares. Es una forma de expresión del colectivo, es una especie de pensamiento colectivo que es análogo a la forma de pensamiento que se expresa en nuestros sueños o bien en el arte. Es decir, es una forma de pensamiento vivo. La mitología sigue tan viva como siempre, nada más hay que prender la televisión, ver la publicidad y está claro que el pensamiento mitológico, el pensamiento mágico sigue vivo y coleando. De modo que la mitología puede ofrecerle, quizás podemos decir desde esta perspectiva, material de reconocimiento de las dinámicas que subyacen a nuestras situaciones particulares. Nos permite ponerlas desde una perspectiva distinta, ¿no? Apreciarlas desde otro lugar, porque son historias de cosas que, decía algún autor, nunca han sucedido, pero que siempre son. Es una suerte de trasfondo arquetípico que podemos reconocer a nuestras situaciones particulares. Okay.